Buenas noches, nosotros vamos a hacer una presentación sobre los aceites lubricantes y el aceite blanco. Somos Mateo Vera, Manuel Naroa, Martina Sotelo y Lucas Grato. Bueno, vamos a comenzar hablando de los aceites lubricantes. El aceite lubricante, o a veces llamado simplemente lubricante, es una clase de aceites que se usa para reducir la fricción, el calor y el desgaste entre los componentes mecánicos que están en contacto entre sí. El aceite lubricante se utiliza en vehículos motorizados, donde se los conoce específicamente como el aceite de motor y fluido de transmisión. Bueno, el aceite lubricante tiene varias funciones diferentes para ser utilizado. Por eso, conocer bien las principales propiedades del aceite lubricante puede ser de gran importancia para el éxito. Una de sus principales funciones es la reducción de la fricción. Para explicar esta función, primero debemos saber qué es la fricción. Bueno, la fricción es la resistencia a un cuerpo o una sustancia que se opone a un determinado movimiento. Esta resistencia es medida por una fuerza denominada fuerza de fricción. Que está presente en cualquier tipo de superficie en contacto con otra en movimiento. Se puede clasificar en fricción fluida o fricción sólida. En este caso, cuanto mayor sea la viscosidad del fluido, mayor es la fricción. Por acción de la fricción, dos superficies sólidas en movimiento, una contra la otra, sufren desgastes. Ahora que ya sabemos lo que es la fricción, podemos decir que el uso del aceite lubricante se puede minimizar ese desgaste del que ya veníamos hablando. Esta es la función primaria del aceite lubricante, que forma una fina película entre dos superficies móviles, reduciendo la fricción y sus consecuencias, que podría llegar al desgaste y o la rotura de los componentes. Otra de sus muchas funciones es la refrigeración. El aceite lubricante también representa un medio de transferencia del calor. En los motores de combustión interna, el calor se transfiere al aceite a través del contacto con varios componentes. Y a continuación, el sistema de refrigeración de aceite. De esta forma, el lubricante también representa un importante papel de la refrigeración del equipo. Este aceite también se caracteriza mucho por su función de la limpieza. En turbinas de gas, una de las funciones del lubricante es retirar las partículas resultantes del proceso de fricción de los cojinetes y de los anillos laberínticos. Así, estas partículas se mantienen en suspensión de aceites, evitando que se depositen en el fondo del tanque de aceite y provoquen incrustaciones. Y después, por último, está la aviación. Al mismo tiempo que lubrica y refresca, el aceite lubricante también actúa como agente de sellado, impidiendo la salida del lubricante y la entrada del contaminante externo de los compartimentos de las turbinas. Bueno, yo voy a hablar de su historia y del comienzo del aceite lubricante, y para meternos un poco en el tema y para entender un poco más de todo lo que vamos a hablar y lo que venimos hablando, antes que los seres humanos comencemos a usar herramientas, el concepto de lubricante ya tenía existencia en el mundo. Bueno, es un producto y fue un producto imprescindible para muchos objetos, y antes de su aparición lo que se utilizaba en su reemplazo era el aceite de oliva, que nosotros lo conocemos por ahí cuando lo ponemos en una ensalada o algo así. Bueno, lo que se utilizaba para poder mover piedras o maderas en construcciones grandes, que ayudaban mucho a los trabajadores en esa época. También lo que se usaba mucho era el sebo, que esto es grasa animal, que generalmente o mayormente ese sebo se utilizaba en carros de combate. Después hay que meternos en la época medieval para decir que gracias a la extensión del uso de máquinas de hierro y de cobre, gracias a agotar tanto esos recursos, se empezó a usar el esperma de ballena y mezclado con lubricante para los productos. También se utilizaba aceite de ricino o de cacahuate, aunque estos se utilizaban muchos también aceites de animales o de plantas. Aunque todo esto era todo experiencia y nada de estos aceites o nada de lo que se utilizaba para esa época, nada tenía un análisis científico, sino toda experiencia por el hombre.
cambiaré. Bueno, y para empezar a decir su comienzo, en el siglo XIX es cuando el petróleo es explorado en Pensilvania. Se descubre que la mezcla de petróleo con el esperma de ballena dura aproximadamente 10 años más de lo que debería durar. Y esto, cuando se descubre, fue un gran golpe, una gran noticia, porque fue muy utilizado y muy pedido. Y bueno, entonces entrando al siglo XX, entrando al siglo XX, perdón, el lubricante empieza a ser más pedido, importante tanto para máquinas como para el desarrollo de los vehículos, como aviones, trenes, misiles, barcos. Y bueno, y después en 1930 el lubricante empieza a ser más famoso en la industria y más pedido, más peleado, más todo, más famoso. En 1950 aparecen productos sintéticos y de multiutilidad gracias a este nuevo descubrimiento, y en 1990 se produce el lubricante pero con aceite normal. Que esto lo hacen con aceite normal para obtener un nivel que no afecte tanto al medio ambiente, pero que cumpla su máxima función y una mejora. Y así, con ese aceite normal y eso, ya teniendo un análisis científico, es cuando se crean los distintos tipos de lubricantes. Bien, ahora sí yo voy a pasar a contarle los tipos de lubricantes líquidos. No, los tipos de lubricantes que pueden ser líquidos y sólidos. Bien, antes de empezar quería agregar también que existen otros tipos de lubricantes, como los lubricantes líquidos, semisólidos, sólidos y sintéticos. También, aparte de esos, existen lubricantes que son clasificados por la naturaleza, que serían lubricantes minerales, sintéticos y semisintéticos. Bien, ahora sí voy a pasar con los aceites en lubricantes líquidos, que estos se dividen en 4 grupos, que son los siguientes. Como primero tenemos a los aceites minerales, que son los obtenidos de la destilación fraccionada del petróleo. Después tenemos los aceites vegetales y animales, que son obtenidos del lino, algodón, colza, oliva, de tocino, etc. Después tenemos los aceites compuestos, que son la mezcla de los dos anteriores que les nombré, o sea, del aceite vegetal y animal, y del aceite mineral. Y por último, el cuarto grupo son los aceites sintéticos, que estos están compuestos por sustancias líquidas, lubricantes, obtenidas de procedimientos químicos. Bien, un dato sobre estos lubricantes líquidos es que los aceites minerales son el aceite lubricante más empleado. Estos son obtenidos por la destilación del petróleo bruto. De estas se originan otros productos como, no sé, podemos conocer la gasolina, el petróleo, el gasoil, entre otros. Y después de que estos aceites son destilados, son tratados para purificarlos y mejoran sus propiedades básicas con aditivos. Bien, ahora sí, ya dije los líquidos, ahora voy a pasar a los sólidos, o también conocido como, no, los sólidos no, los gaseosos, también conocidos como el Sprite, el típico que conocen todos, el W40. Bien, este ingrediente de este tipo de aceites es un compuesto de solvente líquido, gas de petróleo líquido y aceite mineral e ingredientes inertes. También este aceite lubricante se diluye con un hidrocarburo volátil para dar un líquido de baja viscosidad, que puede ser pulverizado y así puede entrar en las grietas de las máquinas o herramientas a las cuales se le ponga este spray. Bien, sigue mi compañero. Luego de hablar de los aceites lubricantes, ahora vamos a pasar a hablar del aceite blanco. La estructura del aceite blanco se obtiene del refino del petróleo crudo. Esto quiere decir que está derivado del petróleo. Este aceite no es malo para el ser humano, de hecho es utilizado en la producción de cosas que usamos en la vida cotidiana, como puede ser la medicina, la cosmética o la producción de alimentos. Se describen como líquidos aceitosos e incoloros. Esto significa que no tienen color, al igual que el agua. Y cuando están fríos son inoloros e insípidos, o sea que no tienen ni olor ni sabor. Cuando son calentados
son son insolubles al agua y al alcohol, pero pero por lo tanto son solubles son solubles en aceites volátiles y en otras mezclas de aceites. Tienen estabilidad química, esto quiere decir que no se oxidan, no se degradan y se mantienen en su forma. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la obtención. Bueno, el aceite blanco es obtenido de bases lubricantes, como dije anteriormente, que contienen alto contenido de parafitos, que en la producción del aceite son estas parafinas, perdón, son sometidas al proceso de hidrogenización catálica, eh, que posteriormente son sometidos a procesos de purificación con el fin de obtener un producto carente de color, sabor y olor, y ya ha obtenido el aceite blanco. Ahora vamos a pasar a hablar de sus funciones. Bueno, el aceite mineral blanco se utiliza en diversas industrias como la cosmética, la farmacéutica, alimentaria y plástica. En el sector cosmético se utiliza generalmente como material primario o auxiliar en la producción de la formulación de cremas y lociones, aceites para bebés, bronceadores, cremas de protección solar, productos de maquillaje, desmaquillantes, etc. Después, en la industria farmacéutica se utiliza en producción de laxantes, formulaciones de pomadas y cápsulas de gelatina. En la industria farmacéutica veterinaria se utiliza para producir las vacunas animales. El aceite mineral blanco utilizado en la industria cosmética y farmacéutica debe ser de grado farmacéutico y no debe contener ninguna sustancia peligrosa para la salud humana. Las materias primas utilizadas en dichos productos deben cumplir con las regulaciones cosméticas nacionales e internacionales, así como las farmacias como USP, NF, etc. Porque el producto utilizado penetra en el cuerpo humano directa o indirectamente. En este punto, el aceite mineral blanco, no permanece mucho tiempo en el cuerpo humano y se elimina del cuerpo ya que no contiene ningún grupo como químicamente activo. El aceite mineral blanco se... Cortalo, por ahí. Bueno, el aceite mineral blanco se usa ampliamente en la industria alimentaria también, y se prefiere en varios procesos alimentarios, particularmente en la producción de aceites lubricantes utilizados en productos de alimentos y bebidas. Si el aceite lubricante utilizado en las plantas de producción de alimentos está en contacto con el producto alimentario, se prefieren grasas, aceites del sistema hidroáulico, aceites para engranajes y aceites para compresores producidos a partir del aceite mineral blanco para minimizar los posibles riesgos para la salud. Dichos aceites lubricantes deben ser aptos para el contacto con alimentos y no deben tener sustancias peligrosas para la salud humana, como ya dije antes. Los productos utilizados para este fin están estrictamente controlados, obligados a cumplir las condiciones pertinentes y a obtener los certificados necesarios. Y por último, la industria de los plásticos y elastómeros, que es otra área en la que se utiliza la frecuencia del aceite mineral blanco. Se utiliza para la producción de caucho termoplástico, producción de PVC y producción de poliestireno. Además de estos usos, el aceite mineral blanco puede existir en nuestros productos cotidianos, como productos de brillo, productos de madera, productos de limpieza, aceites para lámparas o juguetes. Y es probable que la cantidad y variedad de dichos productos aumenten en un futuro cercano con la tecnología. Como va aumentando la tecnología, van aumentando estos productos con el aceite mineral. Como podemos ver, la historia del mineral blanco comienza en un pozo con petróleo crudo y termina en una gigantesca planta industrial como lubricantes catalizadores, o en la piel de una persona que necesita protección solar, o en las manos de un niño como un juguete. Si miramos más detenidamente,
es posible que descubramos estos productos en nuestra vida cotidiana y que contienen este aceite lubricante blanco. Bien, para ir terminando un poquito con la lección, yo voy a terminar contando un poquito sobre los peligros sobre este aceite blanco. Bien, uno de los peligros es por ingestión. Si lo ingiero, esto me puede causar náuseas o malestar estomacal. También lo puedo inhalar, que si lo inhalo, esto puede ser levemente irritante. Después, si me cae en la piel, me puede llegar a irritar cualquier parte de la piel, del cuerpo, o en los ojos. Si me entra en los ojos, lo mismo, me puede irritar mucho el ojo y eso puede causar daños mayores. Así que para evitar esto, vamos con las precauciones. En caso de inhalación, en este caso, que si tengo mareos o náuseas, tenemos que inhalar aire fresco y si los síntomas siguen, tengo que buscar atención médica. Si se me cae en la piel, la precaución es, primero hay que sacarnos las prendas que se contaminaron, la ropa, lo que le haya caído el aceite este, y lavarme la piel con agua y jabón. Y si hay heridas por inyección, sí o sí se tiene que ir urgentemente a un médico. Bien, si me entra en los ojos, que esto puede causarme irritación y enrojecimiento, para precaución se tienen que lavar bien los ojos durante varios minutos con agua fresca. Y por último, si lo ingiero, no tengo que provocarme el vómito. Tengo que ir a un médico urgente. Bien, y por último, para ir terminando con estos peligros, unas recomendaciones sobre este aceite blanco sería guardarlo en separado de oxidantes fuertes. También, cuando se aplique, que se aplique usándolo en recipientes y elementos higiénicamente tratados. También este se tiene que guardar en un lugar fresco y seco, una temperatura inferior a, no sé, los 30 grados. Y por último, se tiene que almacenar en envases de acero. Bien, eso fue la lección y creo que ya terminamos.